Concha. Hola a todos, bienvenidos. Hola Elizabeth, Bárbara, hola Juan, Miguel Ángel. Esto significa que ustedes van a tener que hacer muchos objetivos específicos y operacionales. Ya somos varios. Por lo general, uno lo puede ir Sí, hay alguien con... cada 3 meses. Sí, dame un segundito. Ahí. Bienvenidos todos Hola. a nuestro club de juegos. Hola, alumno genérico número 1. Qué excelente nombre. Bienvenidos a nuestro club de fans de los juegos de mesa. Ya somos varios los que estamos. Les cuento que hoy tenemos nuestra primera sesión. Voy a comenzar explicándoles, si es que no conocen el funcionamiento, les cuento de que para evitar que se sature el sonido y para que el club se pueda ir desarrollando de una forma más fluida, les vamos a pedir que mantengan sus micrófonos apagados, pero si quieren hablar, pueden solicitar la palabra a través del chat y luego activar su micrófono. También pueden ir dejando sus comentarios, experiencias, datos free, correcciones si quieren a través del chat, pero si quieren hablar, que sería maravilloso si nos quisieran compartir algo, nos piden la palabra y activan su micrófono. También, por su seguridad, les vamos a pedir que no abran links que sean enviados por participantes para evitar cualquier cosa. Y les cuento también que este club ya pertenece al tercer ciclo, ¿cierto? Tercer ciclo de clubes de biblioteca viva. El tercer ciclo de clubes de biblioteca viva. Están todos muy interesantes, muy entretenidos y son todos gratuitos. Se están realizando a través de la plataforma Zoom. Y bueno, esta vez tenemos clubes que van desde la guitarra y sus pedales, cosmética natural, ciencia, mentira, no ciencia, cine, asiático y muchos otros. Al final de la sesión les va a llegar un correíto con la presentación del día de hoy, con el acceso a nuestras redes sociales. A través de YouTube pueden revisar las sesiones de clubes anteriores, hay clubes de anime, clubes de ciencia ficción y muchos otros. Y también les va a llegar adjunto el link donde pueden revisar todos los clubes que se están realizando por si quieren inscribirse o hacer alguna consulta. Y yo creo que ya las puedo presentar, chiquillas, ¿o no? ¿Sí? Bueno, nosotros somos parte del equipo de Biblioteca Vida Los Ángeles. En los comentarios nos pueden ir dejando las ciudades de las que se están conectando. Quizás somos todos de Los Ángeles, quizás no. Quizás hay gente del extranjero. Y estamos con Belén, Fernanda. Hola. Hola. Y quien les habla, Margaret. Y hoy día empezamos con el club de juegos de mesa porque no sé si será ahora último, quizás en el pasado también, pero cada vez los juegos de mesa agarran más protagonismo en nuestras vidas. Para mí antes no eran tan importantes y cada vez son una opción segura de entretenimiento. Así que por eso en esta sesión nos vamos a enfocar en los clásicos e imperdibles de los juegos de mesa. Y lo primero me parece que habría que pensar en qué es un juego de mesa, ¿no? Claro, para comenzar, queríamos empezar con esa reflexión, ¿qué es finalmente un juego de mesa? Encontramos distintas definiciones, porque además hay distintas formas de caracterizar los juegos, pero nos vamos a quedar con la definición más amplia de todas, que es que son aquellos juegos que se desarrollan sobre una superficie plana, que puede ser un tablero, que además pueden contar con distintas piezas como tableros, fichas, dados, cartas, tarjetas, que tienen un conjunto de reglas que pueden variar según juego y que además en algunas ocasiones varían según el número de participantes u otros requisitos, y que requieren diferentes habilidades como el desarrollo de estrategias, como las destrezas manuales, la memorización de distintas cosas, la capacidad deductiva y evidentemente el azar. Y desde ahí es que además está todo esto de dónde comienzan los juegos de mesa, qué es, por qué, hace cuánto, qué juegos podemos encontrar, porque tenemos múltiples categorías. Yo creo que
cada vez que fuimos adentrándonos un poquitito más en los juegos de mesa, ya sea en nuestro trabajo previo en la biblioteca, en las ludotecas o en las tardes de juego, como ahora para preparar este club, nos fuimos dando cuenta de que las categorías son muchas y que además el, la idea de jugar en torno a algo fuera un poco de las pantallas se hacía necesaria, sobre todo en estas épocas de confinamiento en el que estamos un poco saturados ya de tanta pantalla y queremos un poco más de interacción persona a persona. Entonces, desde ahí es que partimos con nuestro interés de desarrollar este club y de además poder encontrarnos, ya que hay varios juegos que necesitan de hartos jugadores y que puede ser también un espacio para conectarse, sobre todo en este tiempo que sí jugamos un poco más en línea, a pesar de que estos son juegos un poco, como decía, más de persona a persona. Y por lo mismo empezamos Oye, a ver el y tema de la necesidad de conocer un poco la historia, ¿no? sí, vamos a comenzar con un poco de historia. Voy a tratar de que no me agarre el espíritu ahí porque yo soy licenciada en historia, entonces todo esto me apasiona mucho. Así que si me pongo muy densa, me pueden mandar mensajitos, los voy a estar leyendo y evito ser tan densa. Bueno, lo que tenemos aquí en esta presentación son los dados. El primer vestigio histórico que existe de los juegos son los dados, y estos ya existían en la prehistoria, así que son previos al lenguaje escrito y por lo mismo son una parte esencial de los juegos de mesa. Los clásicos juegos de mesa casi todos utilizan dados. Los registros más antiguos tienen alrededor de 5.000 años. Estos se encontraron en Turquía en un túmulo funerario de Basur Oyuk, espero haberlo pronunciado bien, el cual consistía entre 49 a 50 pequeñas piedras talladas con pintura, y que estas señalaban que había algo llamó la atención. ¿Por qué habían estas piedras? El material del que estaban hechos eran de huesos de nudillos tallados, madera y piedras pintadas. Posteriormente se sumaron vestigios de caparazones de tortuga, y después, ya avanzado un poquito más en la historia, se fue sumando la materialidad de los latones, el cobre, el marfil, el mármol, y después ya, como vemos hoy día, el plástico u otros materiales. Estos se encontraron en una zona que los excavadores creen que era de sacrificio humano, en el que estaban la mayor cantidad de personas eran niños. Y estos pasaban a tener un rol de retenedores, y que eran los encargados de servir en el más allá. Entonces se cree que la función que tenían ellos era, y como se creía como en este viaje de la vida eterna, era que seguían entreteniendo a través del juego. Donde se encontraron estos primeros dados es la misma zona donde se inventaron las bebidas alcohólicas, el papiro, los caramelos mentolados y los calendarios. No hay registros exactos de que hablen de que esto era como parte de la vida bohemia, podemos especular que sí, pero los primeros registros que hay son de tipo como ceremonial, más que nada, y que vienen a unir la vida terrenal con la vida del más allá. Esa es la primera función y los primeros vestigios que hay de los dados. Después, avanzando un poquito entre los investigadores, encontraron el juego que ustedes ven ahí, el Senet, que este se popularizó, como pueden ver ahí, esos dibujitos que se ven tallados abajo, en Egipto. Principalmente entre los faraones del antiguo Egipto, y estos se convirtieron también en un talismán para el viaje de los muertos. Incluso hay referencias en el libro de los muertos, y hay referencias también en la tumba de Nefertiti y de Tutankamón. Supuestamente se encontraron entre 4 a 5 Senet en su tumba, que serían para que éste jugara por toda la eternidad. Los egipcios, creían mucho en la idea del destino y del azar, entonces por lo mismo el juego tenía un rol fundamental relacionado a esta idea, y pensaban que un buen jugador estaba bajo la protección de los dioses más importantes del Partenón, como Ra, Tot y en ocasiones Osiris. En este caso, este juego en particular es un tablero que cuenta con 30 cuadrados, como se pueden ver ahí, en 3 filas de 10. Y hay 2 tipos de peones. Se han hecho algunas especulaciones cómo se jugaría este juego, y se han hecho algunos manuales como un poco más modernos, pero en verdad todavía no hay registros históricos que expliquen cómo se jugaba, pero sí
hay registros que vinculan a esto también, al igual que los primeros dados, con el paso hacia la vida del más allá. También entre los registros y vestigios históricos está el Mejen, que es este que se ve acá, y que quizás a algunos les suena, a los que les gusta un poco más la mitología, con esta serpiente que es la que cuida a Ra en sus viajes en la noche. Y este consiste en que, como ven ahí, la serpiente son con juegos, son 4 piezas, y tienen que comenzar desde la cola de la serpiente hasta llegar a la cabeza, así como una especie de ludo. Y una vez que llegan a la cabeza, tienen que comenzar un viaje retornando, y cada jugador tiene que tener un león. Y el león también puede ir avanzando. Y el león, si cae cerca de alguna de las otras fichas, se las puede comer y tienen que volver a empezar. Tampoco están las reglas claras de este juego, pero en el mundo árabe hay uno que se llama el juego de la hiena, y que es muy similar a este. Entonces, estas descripciones que le estoy dando son las del juego de la hiena, pero que se están aplicando al juego de Mejen. Este se juega con canicas, y que van reemplazando los dados, y ahí se va avanzando por esta serpiente que también representa un poco la mitología y los viajes que se van haciendo ahí por el inframundo. Se parece un poquito al juego de la oca. Jumanji también leí por ahí algunos comentarios. Sí. El Jumanji egipcio de hace 5.000 años atrás. Y otro juego que ya sí se tiene más vestigios y que sí se encontró un manual en piedra, tallado en piedra, el primer juego que se encuentra con cómo jugar las reglas de este juego, que es el Real de Ur. Este juego se descubrió primero el objeto, el que ustedes pueden ver en su pantalla, pero no se sabía qué era, y se especulaba también, como estaba acompañado de dados de 4 caras, que estaba relacionado al juego. Y después, pasado el tiempo, bueno, esto se lo llevaron al Museo Británico, como sucede con muchos con muchos objetos que se encuentran en el Oriente. Y después, en Oriente, se dieron cuenta que todavía seguían jugando este juego. Entonces se dieron cuenta que este nunca se terminó de jugar, a diferencia de lo otro y de que hay especulaciones de cómo se juegan, sino que este tuvo mayor continuidad. Este es muy similar a lo que nosotros conocemos como ludo, y esas florcitas que ven ustedes, si la ficha caía en esa pieza, tenía la posibilidad de volver a jugar, era como el comodín, se podía tirar 2 veces. También se encontró este juego en la tumba de Tutankamón. Parece que Tutankamón era muy aficionado al juego. Parece que la realeza tiene tiempo que claro, puede desarrollar en ocio. por eso lo encontramos estos vestigios en la parte de la realeza, aunque después se piensa que se extendieron también al resto de la comunidad, pero no tan bonitos, tan detallados, ahí con cuarzo, con piedra, o como con huesos tallados, sino lo otro eran como un poco más modestos, por decirlo así. Esos son los primeros vestigios de juegos que podemos encontrar y que son parte de Oriente y que están alrededor de 5.000 años, de hace 5.000 años. Son los más antiguos de los que se tiene registro, pero este en particular tiene la particularidad de que se encontró, y a través de la interpretación de la lectura cuneiforme se lograron tener las reglas de este juego. Bueno, y después... Sí, dale. Es que este tablero, el del juego de Ur, ¿Sí? lo encuentro especialmente bello. Dentro de muchos tableros que he visto de diferentes juegos, es un tablero que, por el tipo de ilustraciones que tiene, no sé decirle ilustraciones en realidad, pero es estéticamente precioso. De hecho, lo veo y me dan ganas de tatuármelo, como así de bonito. un Real de Ur. Claro, como decía Belén anteriormente, estaba asociado como a la realeza, entonces por lo mismo tenían más detalle, estaban el trabajo del tallado que tenían era mucho más pulcro del que se podía encontrar en las clases más bajas de las sociedades. Claro.
Sí, bueno, y de el Real de Ur pasamos al Backgammon, que sí es un juego ya un poco más conocido y un poco más popular, ya que se ha mantenido por muchísimo tiempo. Se habla de una data de 2000 antes de Cristo aproximadamente, desde sus primeras evidencias. Voy a revisar un poco mis apuntes porque este es un nombre un poco complicado de decir, pero el Ludus Duodecim Scriptorum era el juego de mesa que se relaciona a este, que es este que aparece detrás en la presentación, que es de los tiempos del Imperio Romano. Pero el nombre se traduce como el juego de las 12 casillas, que vendrían a ser dados los 6 triangulitos que tiene en cada uno de los lados del backgammon. Adquiere popularidad en los años 60, nos llega a todos la influencia luego del backgammon porque, como les decía, lo encontramos para celulares, lo encontramos en internet para jugar en múltiples torneos y además debido a que tiene una facilidad de jugar y un recorrido que es muy interesante. Hay un señor llamado Alexis Obolensky, que es conocido como el padre del backgammon, que en los años 60, en el 63 para ser más específica, empezó a organizar ya el sistema de torneos y el primer club mundial de backgammon en Manhattan. Entonces, por lo mismo, esto se va expandiendo, se va generando, como decía, estos torneos. El backgammon tiene harta relación con las apuestas. eh, en las normas de juego, en varias de ellas se presenta de inmediato con como este segundo reglamento, que vendría a ser el de las apuestas y la forma de apostar, y por lo mismo tiene también esta fama. Se encuentran sus primeras reglas escritas en el siglo XIII, en el libro de los juegos de Alfonso X, y como les decía, lo encontramos para jugar en hartas partes. Leí por ahí que alguien comentó que lo tenía y no sabía jugarlo, y en un ratito más en esta misma sesión vamos a ¡Sorpresa! explicar cómo se juega. Así que la idea es que lo podamos conocer bien. Además, como les decía, un juego que podemos encontrar en hartas plataformas, pero que también su tablero y su mecánica de juego es bastante simple, por lo que podríamos reproducirlo incluso en una hoja haciendo las fichas con alguna materialidad que tengamos. Lo único que tendríamos que tener además serían los 2 dados por persona, que son los con los que se juega, porque en realidad podría ser un par de dados que se compartiesen ya que no se tiran al mismo tiempo tampoco. Y desde ahí pasamos a 1300 antes de Cristo, donde encontramos la influencia de las guerras en los juegos. Y encontramos este juego que se llama Ludus Latrunculorum, como que de nuevo un nombre un poco complejo, pero que en el fondo es un juego que en muchas ocasiones se relacionó con el ajedrez, que es un juego que data de los tiempos de Homero, y que su particularidad es que tiene mucha relación con la corriente de la estrategia militar y lo bélico. Esa es la influencia que en el fondo tiene este juego, y que además sabemos que tiene otros tantos juegos, incluso juegos modernos, ya que sabemos que la influencia de las guerras, los conflictos bélicos y armados han inspirado a muchísimos juegos, no solo este, eh, pero en particular quisimos destacar este porque es uno de los primeros que hay registro, que tampoco se conocen, como decía la Fernanda, todas las reglas de los juegos, pero que se especula que se parece bastante al ajedrez y que además tuvo una gran importancia también en el Imperio Romano, del que al parecer salieron bastantes de los juegos de los que vamos a conversar también, o de los que estamos Sí, conversando. es Y entretenida esa relación que se va dando. sí, por lo menos en los inicios, yo creo que esto también tiene mucha relación, y Fernanda me puede ayudar ahí, con el tema de la historia y cómo se nos presenta. En el fondo, estos son lugares en donde tenemos historia y datos de historia escrita hace mucho más tiempo y que fueron muy, muy investigados por el tema, por los especialistas arqueológicos, entonces tenemos un mayor registro de lo que podríamos encontrar de otros lugares. Aún así, en las recomendaciones de hoy sí se vienen algunas cositas más latinoamericanas. Y bueno, como sale ahí en la diapositiva, aparece la rayuela. Sabemos que la rayuela no es un juego de mesa, Mm, pero quisimos agregarla porque es uno de los primeros vestigios y de las primeras pruebas de que los niños comenzaron a relacionarse con el juego. Hay que entender
que como en la literatura y en otros temas los niños entran mucho más tarde porque la categoría de niños se desarrolla eh, recientemente en la historia, y esto nos da a entender que en el fondo, a pesar de que sí se veía como una infancia desde la posibilidad de la adultez más que de la infancia en sí misma, sí existían espacios de recreación y un valor al juego para los niños. Y en este caso la rayuela era como el ejemplo más antiguo de este registro. Y llegamos a el liubo, que también se trata de un juego de mesa de Oriente, y que se encuentra en distintas partes. De hecho, ahí pueden ver que hay dos tableros muy distintos que tienen que ver con la modernidad y con la implementación de nuevas técnicas y nuevas materialidades, pero data de cerca del 400 antes de Cristo, y se le relaciona bastante con los juegos que rompen un poco los moldes, porque viene a ser un poco más innovador que los juegos previos, y se relaciona bastante con lo que pasó después con el Go o Go, que también vino a como reinnovar un poco la industria o la forma en la que veíamos a los juegos de mesa. El que más me gusta. Ay, bueno, igual quería comentarles antes de que parece que somos las únicas de Los Ángeles. Tenemos gente de Buin, de Santiago, Antofagasta, Concepción, San Bernardo, nadie de Los Ángeles, somos las únicas. En Los Ángeles se jugará poco. Y bueno, Bueno, y los tenemos a juegos... alguien de Quilaco, ¿En está serio? cerquita. Ay, perfecto. Ya, sí hay representación de la zona. ¿Qué les pasa cuando ven estas imágenes de los juegos tal? Que en realidad son una categoría. Ay, Yo ay, lo ay, veo ay. así y pienso como ajedrez. Ajedrez mágico. Ah, ajedrez. A propósito del Ajedrez. cumpleaños de Harry Potter que se viene pronto. Los juegos tal son unos juegos germánicos que, bueno, como son germánicos, se originan en el norte de Europa y que se practicaban en estas tablas cuadriculadas que probablemente son derivados del ludus lactunculorum. Lactunculorum, lo logré. Hay uno que es uno de los iniciales quizás, que es el Nefatafel, que no está acá, pero que es el ajedrez de los vikingos, o sea, se le conoce como el ajedrez de los vikingos, y que se supone que nace de una intención de imitar sus éxitos militares. Todos estos juegos tienen el mismo parecido con el ajedrez que nosotros conocemos, especialmente en el tablero, que es de 8 por 8. Se mantiene el estándar. En el caso del Nefatafl, este juego se popularizó en el norte de Europa de mano de los vikingos, que lo fueron repartiendo por la zona, y se juega en un tablero como este. La diferencia es que se jugaba en equipos desiguales. Acá tenemos dos ejemplos que tienen igual cantidad de fichas por jugador, pero en el otro, en el Nefatafl, los ejércitos están constituidos por una proporción de 12-1. El equipo con menor cantidad de jugadores tiene un rey y el resto son todos atacantes. Y se ubican las fichas en el centro, y en los 4 lados se van ubicando los otros que van a asediar al rey. Y que lo que buscan básicamente es capturar al rey, mientras que el jugador de las piezas blancas que está al centro quiere que el rey escape a alguno de los extremos. Bueno, de este Tafl nórdico, bueno, Tafl es en nórdico antiguo tablero, pero actualmente es la palabra en islandés para ajedrez. No sé si sabía. En las imágenes lo que tenemos es la chaturanga, que es la que está a nuestra izquierda, justo debajito donde dice Oriente, ¿no? Esa misma. La chaturanga nace en el siglo VI, puede ser, en la zona hindú. Gracias. Es un juego hindú. Su nombre, Chaturanga, en sánscrito significa 4 fuerzas, por eso hay 4 equipos. Se jugaba de a 4 personas, pero en parejas. No era todos contra todos, sino que habían dos reinos luchando juntos contra otros 2 reinos. Y si el rey era capturado, las tropas pasaban al otro jugador que seguía teniendo rey dentro de la pareja.
este tipo de ajedrez ocupaba dados en aquellas épocas. Luego mutó a lo que es, los persas lo tomaron y mutó y se pasó a llamar chatrang. Y luego viene, o me lo salté, no, sí está bien. Y luego viene el jueguito que está al lado, que ya es un ajedrez más compuesto, que es algo que se juega entre dos personas, que es el chatrang. No sé bien cómo pronunciarlo, pero ese juego viene a ser la adaptación árabe de la adaptación persa del juego hindú, que es muy entretenido el viaje que va haciendo. Entonces ya en el año 600 aparece el chatrang, que es el que está a nuestra derecha, y que ya viene a ser como la base del ajedrez moderno que nosotros conocemos. Este es el tipo de ajedrez que llega a Europa en la Edad Media y que se populariza y se va adaptando mientras va siendo jugado. Es llevado por los musulmanes, se dice que primero llegó el tablero y después llegó el juego, no se sabe bien, pero este es uno de los juegos que aparece primero descritos en el mismo libro que comentaba la Belén, que es un manuscrito del siglo IX, puede ser, siglo X, que es el libro de los juegos, que el nombre traducido literalmente es muy largo y lo noté, porque me encanta, porque es tan específico y se llama Juegos diversos de ajedrez, dados y tablas con sus explicaciones ordenados por mandado del rey don Alfonso el Sabio. Un nombre muy específico, que fue encargado por Alfonso X el Sabio a mediados de los 1200, y que incluye la descripción de las reglas del chatrang, del backgammon y de juegos de dados. Y bueno, la diferencia máxima que hay, ya el chatrang pasa a ser muy parecido a lo que es el ajedrez de ahora. Las diferencias más claras que hay son el hecho de que no existía una reina, sino que había un visir, no habían alfiles, eran elefantes, y ya en el 1400 y algo aparece la reina dentro del tablero, se cambia el alfil por el elefante, el peón puede avanzar 2 espacios al inicio del juego, y la reina logra moverse, pasa a ser como la figura más poderosa dentro del ajedrez, que van a ser como los cambios más importantes que ocurren, y ya en el 1500 está más o menos establecido el ajedrez que nosotros conocemos. Hay muchos que dicen que el ajedrez es un deporte, muchos que dicen que no. No sé si quieran entrar en ese debate, lo pueden dejar abajito. Y claro, era un medio que se mandan las evoluciones de los juegos. En realidad es como que todo lo que conocemos. Es bien entretenido revisar las conexiones del pasado. Luego hay otro tipo de juegos que son los mancala, que esos son del siglo VI, VII. Se supone que no está tan claro, se han encontrado vestigios en diferentes lugares. Uno de ellos es en Etiopía, y estos datan más o menos del 700 después de Cristo. Son juegos de inspiración agrícola. Mancala, más que el nombre del juego, es el nombre del tipo de juego, que son los juegos de siembra o cuenta y captura, que se llaman así porque vas moviendo, juegas con semillas y las vas moviendo por los hoyitos que hay. Entonces, hay muchas variantes. De hecho, ese juego se puede comprar hoy en día, hay páginas de internet donde lo pueden jugar, y se conoce en el mundo como por más de 800 nombres. De hecho, algunos son Kala, Wari, Awale, Sunka, Mangala. El Mangala, por ejemplo, se menciona en las 1001 noches. Hay dibujos y pinturas muy antiguas donde se pueden ver miembros de la realeza jugando estos juegos también. Se supone que el origen es africano y que fue traído al continente americano gracias debido al periodo de esclavitud en el que se transportaban humanos desde África hasta América. Y de hecho hay algunas personas que dicen que el backgammon es considerado un mancala por los movimientos. No lo sé, pero me parece... O sea, según la clasificación que acabas de decir, sí. Sí, porque el objetivo del backgammon es sacar tus piezas del tablero a partir de movimientos. Así que clasificaría como mancala. Es un tipo de mancala. No sé jugar backgammon, estoy esperando el tutorial ahora. Y bueno, en este caso la idea es que el jugador se quede sin las fichas o capture las fichas del otro. Por eso es cuenta o captura, y como es de siempre se juega con semillas. Y The Landlord's Game. Este yo creo que igual lo conocen.
Yo creo que conocen la versión que está más a la izquierda, cuando ya cambia de nombre. Claro, yo la versión como más cercana a los últimos siglos. Sí, oye, Antonio comentaba sobre el anterior, que si el automovilismo, equitación es un deporte, seguro que el ajedrez es un deporte. Me parece una buena reflexión. Me convence. El Landlord's Game, como lo ven, es digamos, el origen del Monopoly. Es un juego que aparece en el 1903, 1905, no me acuerdo bien el año, pero una de las cosas que más me llaman la atención de este juego, porque yo no lo sabía, es que el potencial educativo primero que tienen los juegos. A mí no me gustaba mucho el Monopoly porque lo encontraba muy comprar, yo siempre perdía, siempre olvidaba, entonces no me gustaba. Y no soy muy buena con las finanzas. Pero en el caso acá, el Landlord Game, que se traduce como juego del propietario, juego del arrendatario, nace con el propósito de educar a las personas en las consecuencias y los efectos de la especulación financiera. Entonces, nace primero como forma de protesta y con un fin educativo, para que nosotros integremos a través del juego, de los elementos lúdicos, conceptos como la desigualdad, y desde ahí generar conciencias sociales, lo cual es muy diferente a lo que ya tenemos hoy en día, que ya hay unas variantes del Monopoly súper diferentes, desde variantes Mario Bros. A diferentes cosas. Este en especial fue creado por Elizabeth Magie, una diseñadora, una de las primeras diseñadoras de juegos estadounidenses, que además adscribía a la filosofía, ideología política y económica denominada georgista, que muy general establecía que nosotros somos dueños de lo que producimos, pero que lo que da la naturaleza es propiedad de la humanidad. Este juego, las diferencias quizás más grandes que tenía con el anterior y que me gustaría destacar es que, bueno, tenía trenes, que eso ya va de tenía trenes, cárceles, y la esquinita que daba dinero, que la que yo conocía era el banco, uno pasaba por el banco y el banco te daba dinero. En este juego original, la casilla que te daba dinero no era el banco, sino que decía el trabajo en la tierra da dinero, que es un cambio completamente diferente a lo que nosotros ya conocemos, que básicamente es un retrato del modelo en el que vivimos. En el año 1935, Elizabeth Magie vende la patente de este juego y se convierte en Monopoly. Empieza a ser comercializado oficialmente como Monopoly. Y uno de los datos más interesantes del juego Monopoly, yo creo que ustedes saben qué pasó entre 1939 y 1945, ¿cierto? La Feña yo sé que sí, la Belén también. No, bueno, Juan no sabe. Sí, Naomi, tenemos guerra. En este periodo Guerras, tenemos la muchas Segunda Guerra guerras. Mundial. Entonces, en 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, los aliados, en este caso lo que es Gran Bretaña, se dan cuenta de que hay muchos prisioneros de guerra y que intentan liberarlos de alguna forma, hacer algunas gestiones, y se acogen a lo que es el Tratado del Convenio de Ginebra, al tercero, si mal no recuerdo, que trata un poco sobre el cuidado a los prisioneros de guerra, y deciden enviarles juegos a los prisioneros de guerra que han sido capturados por el ejército nazi. Como el convenio lo permite, entran estos juegos. La diferencia es que el gobierno británico le encargó a la empresa que los producía que los hiciera especiales para estos militares, así que les incluyeron dobles fondos, y en esos dobles fondos se incluyeron pequeñas limas, brújulas, navajas e incluso mapas para ayudarlos a escapar. Hay algunos libros que hablan sobre esto. Hay Mary Pilot, me parece que es una periodista que rastrea un poquito la historia sobre esto. No hay registros claros de cuántas personas lograron escapar haciendo uso del kit Monopoly, pero se sabe que lograron escapar. De hecho, hubieron amenazas expresas que hizo Hitler al darse cuenta de que habían problemas con los ingresos de los juegos y acusaban a los aliados de haber violado el convenio que se había hecho, y hizo varias amenazas de muerte. No sé si sabían ese detalle.
Yo no tenía idea de la importancia del Monopoly dentro de una guerra. Jamás me lo hubiese imaginado. Claro, también tiene una parte estratégica y ha ido evolucionando, incluso como nuestros días, ahora podemos encontrar Monopoly ya no con billetes ni monedas, sino con tarjetas. No sé si alguno de los que están acá han visto esa nueva adaptación de que ahora también se replica Dinero plástico. el dinero plástico en los Monopoly. Yo en especial no lo había visto. Elizabeth nos dice que sí, que ella había visto el juego. Ahí después pueden buscar Monopoly, Segunda Guerra Mundial y van a encontrar harta información. El Gran Capital, hay varias versiones después, el merchandising se expandió y ha creado híbridos con otros juegos incluso. Sí, igual está el tema de la posibilidad de abaratar costos y cómo se piratea una idea original en el fondo. Está esto de, el Monopoly era bastante caro en algún momento y sí eran de mayor accesibilidad otros juegos como el Gran Santiago o la Gran Capital, que en el fondo tenían la misma mecánica, pero que eran adaptados con nombres locales y de calles de la capital de Chile. Sí, era súper entretenido. Yo me acuerdo de esa versión donde salía la Plaza de la Dignidad con las micros amarillas y salían los nombres que uno hacía más conocidos a Santiago. Entonces también te vinculaba un poco como con lo local. Made in Sí. Chile. Te podías ver paseando, comprándote la moneda. Ay, y pasando ahora un poquito a la actualidad, sí, sí, bastante. Tenemos digamos que es la premiación más prestigiosa que existe para los juegos de mesa, que es una premiación alemana. Se llama el Juego del Año. Comenzó en el año 1978, es la primera fecha en la que se realiza esta premiación, es la más prestigiosa y no se rían de mi pronunciación en alemán, igual lo voy a decir, pero Spiel des Jahres, si alguien sabe alemán y quiere corregirme, adelante, por favor. Y este juego busca premiar tanto la calidad y la excelencia en el diseño, incluyendo todos los aspectos del juego, así como también promover juegos de calidad dentro del mundo. De hecho, esta premiación es tan prestigiosa que el ser nominado, bueno, el ganar ya te aumenta las ventas increíblemente, los juegos logran una visibilidad enorme, pero el ya estar nominado te vuelve una estrella de rock, por decirlo de alguna forma. El jurado de este concurso, o sea, no de este concurso, de esta premiación, los críticos que se reúnen son todos germanoparlantes, se reúnen de países como Alemania, Suiza y Austria, y deliberan en torno a los juegos que se han publicado en el último año, los 12 meses anteriores al momento en el que ellos se reúnen a conversar. Y se centran en juegos como juegos de guerra, de rol, de cartas coleccionables, o juegos del estilo alemán que son más cooperativos, que intentan durar cierta cantidad de tiempo, que no sea excesiva, que sean claros. Y los criterios más que nada que ocupan para evaluar estos juegos son el concepto del juego, su originalidad, jugabilidad, la estructura de las reglas, como la composición, la claridad de estas, porque hay reglas que de repente no se entienden nada, el formato, que ya viene a ser la caja, el tablero, las fichas, y el diseño. Y en estos juegos yo les quería comentar algunos de mis favoritos, porque como vieron del 1978 ya han habido muchos premiados y aún más nominados. Bueno, desde el año 80 y algo se incluyó la categoría de juegos para niños, antes eran solamente juegos de mesa, en general orientados al adulto, pero en el 2019, de atrás hacia adelante, el juego ganador de una de estas categorías se llama Wingspan. No sé si lo conocen. Lo voy a anotar en el chat para que lo puedan revisar, que es un juego que a mí me encanta, yo todavía no lo puedo jugar. Sí, es el juego de pajaritos. Básicamente con ese juego lo que tienes que hacer es hacer que los pajaritos se acerquen al espacio natural que tú estás creando. Y las ilustraciones, las pinturas son todas hermosas. Yo hacía mucho tiempo que no veía un juego tan bello y más encima te sirve para aprender sobre aves, porque es bastante naturalista, digamos. Después en el año 2014, voy a bajar un poquito porque elegí a mis favoritos, estuvo nominado el juego Splendor.
No ganó, pero estuvo nominado y es un juego que a mí me gustó mucho. Es uno de los primeros que jugué este año. En el año 2010 ganó el Dixit, que ese yo creo que ya muchos lo conocen. The Mind también estuvo. No me acuerdo si ganó o si estuvo nominado The Mind. Ahí me pueden comentar. Y bueno, el 2010 ganó el Dixit y el 2001 ganó el Carcassonne. Y ya son juegos que nosotros conocemos bastante, aunque no los hayamos jugado, sí o sí los hemos visto, ya sea publicidad, ya sea que conocemos a alguien que lo ha jugado. Carcassonne, Dixit, Splendor si no lo conocen, el Wingspan, para que todos juguemos pajaritos después. Y también este premio ha sido, no sé, iba a decir culpable, pero como ahí HI nos dice, este es uno de los responsables de la popularidad que tiene Catán hoy en día, porque Catán se publicó en el año 95 y en la premiación del año 95, este juego ganó el juego del año, no voy a volver a decirlo en alemán. Y lo más entretenido de esto es que Catán, que su creador, Klaus Teuber, que es un dentista, me parece, él se dedicaba de hobbies a los juegos y ha ganado 4 veces este premio. Entonces, para que una persona logre diseñar un juego que así, o sea, diferentes juegos que reciben este premio, que ya es como la máxima categoría, yo no conozco los otros juegos. Los quiero revisar, como para poder saber qué tal. Pero Catán, Todos deben tener un Catán en casa, nos dice Juan. sí, Catán es un juego que yo conocí no hace mucho tiempo, lo había escuchado, pero no lo había jugado. Ha sido traducido a 30 idiomas, más de 30 idiomas. O sea, está presente casi en todo el mundo. Nació de la inspiración que tuvo Klaus Teuber en los vikingos y en Islandia. Es un juego que ya podríamos decir que es un esencial de los juegos, porque como dicen todos, algunos ya tienen más de un Catán en la casa, porque hay más de un Catán, hay expansiones, hay derivados, me parece. Es un juego, hablando de mi experiencia, es un juego que se me hizo complejo y fácil al mismo tiempo. Fue muy extraño. Me costó mucho entenderlo, pero lo jugué una vez y lo aprendí al tiro, empecé a jugar, me encantó, no es difícil de jugar, me encantó que tenga uno, como dentro de los principios la negociación. No sé cuántos de los presentes habrán jugado Qatar, eh, pero uno de los detalles más geniales que tiene es que te permite negociar con el resto, interactuar con las personas y te genera esta idea de comunidad, porque es como un colono y tienes que aprender a trabajar con las otras aldeas, con tus otros vecinos, para poder desarrollarte y generar Para poder avance. ganarles. Sí. Bueno, de hecho mi maestra de Catán es Belén, ella me lo presentó, ella me enseñó, ella es una seca de los juegos. Y no sé si nos quieres comentar un poquito de lo Un que amante de Catán. Sí, bueno, igual tuvimos el cuestionamiento de si hablar de Catán hoy, que íbamos a hablar un poco de los clásicos, o de si hablar de Catán en la última sesión en la que vamos a hablar de las tendencias y lo que está pasando, ya que a pesar de ser de 1900, como decía la Maggie, está sumamente vigente hasta el día de hoy. Catán es más bien un universo de juegos. De hecho, está es la aplicación para computadores y para celulares que se llama Catán Universe, y que, como decía bien la Maggie, cuenta con hartos como ampliaciones, por decirlo de alguna manera, porque son expansiones tanto para jugar con más jugadores, ya que el juego original es hasta 4 jugadores. Podemos comprar una expansión para tener hasta 6, si no me equivoco. También podemos tener expansiones temáticas. Hay un Catán de navegantes que ya incluye otras losetas que amplían un poco el océano. Sí, hasta 6, como dice Antonio. Tenemos un juego de cartas. Como dice bien Naomi, hay versiones temáticas del Catán, como Catán de Juego de Tronos, y también hay otros de dados, de cartas, hay Catán para viaje, o sea, una versión para transportar en el auto y seguir jugando. Una partida de Catán dura en promedio 40 o 50 minutos, y en el fondo es bastante rejugable además. Yo creo que si hay una categoría o algo que importa mucho a la hora de comprar un juego de mesa, es la rejugabilidad, es poder jugarlo de nuevo
y que no nos aburra, que no sea monótono. Y en el fondo yo creo que Catán tiene esa posibilidad, ya que en todos los juegos lo que tenemos que hacer es mezclar las losetas, entonces nos vamos a encontrar con una distribución distinta del escenario. Y bueno, cada quien además va tomando sus estrategias. Evidentemente hay un tema de azar de por medio porque es un juego en el que tiramos dados, pero, pero que sí tiene mucho de estrategia. Y bueno, como les decía, además tiene la ventaja de que se ha popularizado muchísimo el último tiempo y cuenta con aplicaciones para celular y para el computador, lo que permite que además hoy en tiempos de pandemia podamos jugarlo con otras personas a través de internet y no necesitemos, en caso de no tener al menos 3 jugadores, de esta conexión persona a persona inmediata. Que esperemos retomemos pronto y podamos volver a jugar cara a cara, pero también está esta opción Mientras para tanto, quienes quieren probarlo por mientras. Sí, y miren, además en el año 2005 este juego entró como al Salón de la Fama de la revista Games Magazine. Así que desde el 2005 también es un juego del Salón de la Fama. También por lo mismo, por la popularidad que ha tenido y por la vigencia que sigue teniendo hasta el día de hoy y que se ha adaptado a las distintas plataformas. de hecho, yo también anduve viendo por ahí que es como el juego, no sé, no me acuerdo bien si era el juego más popular o uno de los más exitosos, o sea, que al final bastante similar, del siglo XXI. Ha sido uno como de los grandes descubrimientos en el mundo de los juegos, una de las grandes invenciones. Y bueno, igual acá no, bueno, Juan dice que si le sacamos los puertos al juego, el juego ya duraría 2 horas. Claro. Y del Catán Incas, Egipto, Europa y de películas y o series, como Juego de Tronos, como lo comentaban arriba. Algunos lo tienen en el auto, el cartón de viaje, para ir jugando, no sé si jugando y manejando, pero sí que va a estar en Pero Chicas, los acompañantes del conductor pueden ir jugando. ustedes que ya han jugado Catán y quizás tenemos algunos acompañantes en el día de hoy, que nunca han jugado Catán, o quizás algunos que tienen hijos, ¿desde qué edad ustedes creen que se podría empezar a jugar Catán? ¿Es muy fácil? ¿Es muy complejo? Yo creo que las reglas son un poco complejas, como decía por ahí en alguien en algún comentario, pero la mecánica del juego no lo es. Entonces, eso permite una jugabilidad desde personas un poco más pequeñas, por decirlo de alguna manera. Hay un Catán Junior, como dicen por ahí, hay un Catán para niños, pero la versión original yo también, como, bueno, por ahí alguien dice que la jugaba con niños de 8 años, yo también la he probado con personas pequeñas, como con niños de 10, 8, 9, y aprenden bastante rápido, porque en el fondo las piezas que tiene o la dinámica se basa en el tema de los recursos naturales que vamos logrando porque tenemos una ciudad o un poblado en cierta loseta, entonces no es tan complejo ya que en el fondo es como, saben que existe el trigo, la piedra, es sencillo explicarle esas cosas. Y orientado, acompañado por adultos, yo creo que un niño desde los 8 años en adelante perfectamente puede aprender a jugarlo. Sí, la guía es Ahí la muy importante. jugabilidad ayuda muchísimo. Sí, de hecho a mí me costó mucho entender las reglas. De primera me lo explicaron y no lo entendí. Y la segunda, bueno, hubo un corte de explicación y la siguiente explicación vino al momento de mover las piezas y de yo ir embarrándola mientras iba jugando. Y se entienden rápidamente, así que, y las aprendes aparte de entenderlas, te quedan súper claras. Entonces, yo creo que la guía que se le da al juego es bastante importante quizás, como si en el caso de los niños. Entonces, si tienes un niño, explicarle bien, explicarle jugando, porque es un juego que, o no sé si seré yo, pero yo entiendo mejor jugando que solamente leyendo las reglas. Entonces, el Y poder sin irlo picarse. aplicando, sí, difícil, pero sí. Y Pero es un además, juego que yo creo bastante universal como para todas las edades. sí, como les decía, además cuenta con esta plataforma en Steam, está Catan Universe, y ahí de hecho tenemos como un guía y un acompañante en nuestras primeras partidas en cada uno de los tipos de juegos. eh, Se puede jugar de forma gratuita, sí, te repite bastante los escenarios, pero no es un problema necesariamente porque al jugar con personas distintas y poniendo tus primeras piezas en lugares distintos cambia completamente el juego, por mucho que incluso el tablero se pueda repetir. Así que está súper recomendado y como les decía, está la posibilidad de probarlo y de jugar en línea.
con este tutorial guiado. No sé si alguno de los participantes, de todos nuestros queridos participantes, quiera comentar alguna experiencia que haya tenido con el Catán. En un minutito, si es que quiere. Si no, para pasar a la sorpresa, ¿o no? Es momento de sorpresa. Es momento de Sorpresa y explicar. aprendizaje. Ay, mira, Pero Antonio ahí ¿quiere? nos pide, Sí. y otro, si quiere. Antonio, adelante. Que a nadie le tocó. Si quieres, activa tu micrófono y nos puedes comentar tú mismo. A ver, Sí. no sé si se escucha bien. Sí, está dando buen dato por lo demás, así que adelante, comparta su Claro. experiencia. Yo leí por internet que era un juego muy popular y dije lo vamos a comprar y de buena primera no es un juego barato. Sobre todo si uno no lo conoce, es decir, voy a gastar 30.000 pesos porque sí. De hecho, podría llegar a pensar de que es como un gasto para niños, no es muy rentable. Así que hicimos unas cositas con restos de un Monopoly, sacrificamos Monopoly, y hicimos un Catán y nos gustó, pero se desarmaba todo. ¿Qué podemos hacer para jugar bien? Vamos a comprarlo. ¿Y dónde nos encontramos? En Temuco. Yo soy de Quilaco. Y fuimos de Quilaco en la mañana a comprar el Catán a Temuco, cerca del barrio Estación, y volvimos a jugar 4 horas después a la casa. Pero fueron a Sí, pero Temuco ¿de qué solo a programa? comprar el Catán a Sí. nivel Me de... encanta. Así que como fue tanto sacrificio, jugamos como continuo durante varias horas hasta que nos aburrimos. que valiera la pena el pique. Claro, claro. Así que esa fue una experiencia. Y bueno, y ahora tenemos varias expansiones y todo. Pero el problema con las expansiones es que cada expansión le agrega más tiempo, no solo más variabilidad. Sí. Entonces, de repente, cuando ahora hay niños pequeños, es complicado porque igual requiere cierto grado de concentración. Entonces, si a uno lo sacan de lo que está haciendo, como que después como que no queda con las mismas ganas de continuar jugando. Tiene como ese detalle. Así que hemos reducido un poco nuestras sesiones de Catán y hemos cambiado por otros juegos que después comentaremos. Eso, Súper. eso sería mi experiencia. Qué buena experiencia. Después de decir, Motivadísimo. es muy Después caro de eso, el viaje a Temuco a buscar el juego. Me sí. encanta. Y eso es lo que pasa con el juego. A mí me pasa lo mismo. Yo no quería jugar. Yo estaba allí y la Belén me decía, pero juguemos. Y yo, ya. Y después, Es que préstame el juego. después de escuchar ese Juguemos de nuevo, testimonio, era después. después de escuchar ese testimonio es como, ya, hay que jugar Catán, porque si realmente vale un pique de Quilaco a Temuco solo para comprar un Catán, es porque algo tiene ese juego. Sí, lo bueno es que igual se puede hacer, po. Como comentaba Antonio, él creó su propia versión con piezas del Monopoly. Hagamos un Catán. Voy a hacer mi propio Catán, voy a intentar hacerlo. Les voy a avisar. Sí, bueno, si me va como bien. nos comentaba igual Juan, el tema del costo de los juegos igual siempre está presente. Por ejemplo, acá en la casa nos gustan mucho y mi hermano generalmente es el que invierte y se compra juegos y nos pasa que sí, son juegos costosos y yo le digo así como, ¿estáis seguro que vas a gastar eso en un juego? Y me dice, sí. Y claro, después vale la pena, absolutamente. O sea, su última adquisición es el Arkham Horror, son juegos de 3 a 4 horas o incluso más. Y yo al principio le decía, pero ¿iremos a jugar y qué? O sea, podemos estar jugando horas y horas y sigue siendo muy bueno. Así que eso pasa. Así, al principio tal vez es un gasto, pero cuando te gustan los juegos y los usas harto y los cuidas además, porque encontramos fundas y protectores para los juegos o porque podemos hacerlas nosotros mismos, sí, en el fondo te retribuyen un poco lo que gastaste. O sea, va a depender de si lo usas mucho también. Como dice Jorge, con lo de la jugabilidad el precio se compensa porque yo, bueno, le comentaba igual a Belén, que es la persona que conozco que sabe más de juegos, habían algunos que yo quería comprar porque me llamaban mucho la atención, pero su jugabilidad no era tanta, era como que lo jugabas una vez o dos veces o tres veces y ya, ya te sabías el juego.
no iba a cambiar la historia del juego, como los juegos de escape, por ejemplo, que también están ahora en formato tablero. Entonces, las cantidades de veces que puedes jugarlo va compensando con la cantidad del tiempo, y Catán me parece que es uno de los que es una de las mejores inversiones en realidad, porque cada vez que lo juegues lo vas a jugar diferente porque es pura estrategia casi. Entonces hay un poquito de azar y estrategia. Y bueno, y como dicen ahí, los juegos bien cuidados duran bastante, y yo en mi casa igual tengo, bueno, ahora está en la casa de la Maggie, pero un Square de, no sé, tiene que tener más de 10 años fácilmente ese juego, y está sanito. O sea, la caja evidentemente tiene el desgaste del paso del tiempo, pero si uno lo cuida, tiene un montón de tiempo para jugar con él. O sea, en el fondo no es que sea un gasto de algo que vas a recibir por una única vez, sino que va a depender de ti, de cuánto lo uses, si fue una buena inversión o no. Bueno, ahí tenemos otro participante, HI, para que se identifique, y también nos quería comentar brevemente su experiencia. ¿Matías? No, ¿el mío? ¿Sí? Henry. Henry. Cuéntanos tu No sé por experiencia qué con salen mis Catán. iniciales ahora. Mira, yo tengo varios juegos de mesa, muchos, diría yo. Mi mamá me dice así como, ya deja de comprarte juegos. Eh, le he pedido a varios amigos que han ido al extranjero o amigos que viven en el extranjero que me traigan juegos, sobre todo de Alemania también. Y con el Catán me pasa que no me lo quería comprar, porque siempre, como la gran mayoría de mi círculo también lo tiene, hasta que encontré un error de tienda X y lo tenía con 50% de descuento. Y con retiro en tienda, así no gastaba y envío, nada, yo soy de Conce, así que igual me quedaba cerca el mall, y ahí me lo compré. Y como que era muy reacio a jugarlo. Prefería, no sé, Carcassonne o Seven Wonders, que es uno de mis favoritos. Y hasta que compré ese, y de ahí ya me empezaron a gustar. Tengo las cartas, tengo los dados, tengo el de viaje, tengo expansiones, tengo ampliaciones, y así una chorrera de cosas de Catán. Sí, esa es como mi experiencia de la jugabilidad también, y de mis amigos picotas que como que haga, no sé, se pica, una de mis amigas, mi mejor amiga, se pica jugando Catán y, no sé, ha desordenado como toda la mesa, ¿sí? Pero ya estábamos como casi terminando. Da vuelta a la mesa. Bueno, Sí, Henry, te cuento que estas van a ser 4 sesiones del club, nos van a quedar 3 más, así que si encuentras ese error de tienda por ahí, puedes sociabilizarlo con el resto de los participantes para que compren su al correo Catán. que te llega La, después. la, expa- la Enviamos expansión a- la expansión de Navegante igual me la compré con un error de tienda, pero no fue tanto como un 50%, fue como creo que un 40 un 30 por ahí. Pero igual seguían siendo como descuentos que no bajan de los juegos de mesa. Ujú. O por ejemplo, no sé, igual pues, siempre hay como en Mercado Libre, sale un cupón de cierto, así como sobre 20 lucas, sobre 30 lucas, te regalamos un cupón de 10 lucas, pagando con la tarjeta tanto. Y no sé, me la conseguía Perfecto con mi para los juegos. hermana o con alguna amiga, así como el banco X. Y también pues me compré Pandemic, que en vez de salirme 30 lucas, me salió 20 lucas. Que más me compraba así, y así varios errores. Pues. Por ejemplo, los Exit igual, pues, habían como 3 Exit por 20 lucas. Y los compramos igual con uno cada uno con mis amigos. Bueno, ahí sociabilizas entonces en estas 3 sesiones si encuentras algún error de tienda para invertir el 10%. Tengo Oye, absolutamente prohibido comprar juegos de mesa ahora. no queda espacio en la casa. Mi librero o sea, que técnicamente era de libros y de las cosas como de los libros de la U y todas esas cosas, tengo la mitad de libros y la mitad de juegos. Biblioteca Y y algunos, ludoteca juntas. sí. Y como no me acuerdo quién fue que dijo que el Catán de viaje, sí, el Catán de viaje lo tengo en el auto, por si acaso. Uno nunca sabe cuándo puede jugar Catán. Qué buena. Yo nunca me he pillado con ningún error de tienda de nada. Yo no sé si... No, tenés que empezar a buscar. Es la constancia encontrar esos tesoros. Sí, voy a... Igual a veces el Dixit está en 16 lucas o 17 lucas, que Sí, eso igual es relativamente barato. Es bastante... Buenísimo, muchas gracias por tu experiencia ahí con el Catán, Henry. Estoy
las dos experiencias muy entretenidas, muy Sí. motivadas por lo demás, que dan como te incentivan a querer jugar Catán. Vamos a seguir avanzando porque la hora pasa rápida y Sí. velozmente en estos clubes, así que vamos a continuar. Retomamos ahí Momento entonces. de Retomamos el aprendizaje. backgammon. Sí, nos dimos cuenta de que queríamos tratar de explicarles un poco algún juego en las sesiones y para hoy decidimos tomar el backgammon porque como decía alguien por ahí que lo tenía y que no sabía jugarlo, a muchos nos pasó que o venía en el celular, como les decía, o nos encontrábamos con el juego en alguna casa de alguien conocido y era como, ¿y cómo se juega? Eh, a mí también me tocó enfrentarme a esa situación y bueno, aprendí a jugarlo y hoy día vine a explicarles rápidamente un poco el juego. Como ven ahí en la imagen, el tablero se divide en estas 4 cuadrículas donde están estos triángulos salientes, son 6 triángulos en cada una de esas cuadrículas. Cada jugador tiene 15 piezas, en este caso son de colores distintos, un jugador tiene piezas rojas y el otro jugador tiene piezas negras, y hay una separación en medio de estos dos espacios con 2 cuadrículas cada uno. Esa separación se llama barra y es importante en el juego también. Además, cada jugador va a tener 2 dados y estos nos van a ir indicando cómo se van moviendo las piezas. El objetivo del juego es sacar todas tus piezas del tablero. Y hay ciertas normativas para el movimiento, porque eso es lo que tiende a confundirse un poco de repente. Entonces, cada uno se sienta enfrente del otro. En este caso, una persona se sentaría ahí donde dice aprendamos a jugar y la otra acá donde termina la presentación hacia abajo. Y el jugador que está donde dice aprendamos a jugar empezaría en las 2 fichitas negras que están arriba, que son estas de aquí, no sé si ven el cursor. Y el jugador rojo empezaría acá, con estas 2 que están enfrente, justo enfrente. Para comenzar, cada jugador tiraría un dado, el que tenga el resultado mayor es quien comienza, y los movimientos se hacen según el número de estos dados. Como es el primer turno, los 2 dados que se tiran son de los 2 jugadores distintos, esos son los que se usan para el primer movimiento. Existen distintas formas de moverse. Lo primero es que, claro, como tiramos 2 dados, existe la posibilidad de mover 2 fichas, cada una con el movimiento de uno de los dados, o una sola ficha con los 2 movimientos. No es que se sume el total, sino que se hacen los 2 movimientos. Y el tema es que hay restricciones en los movimientos, porque no podemos, solo podemos terminar en una casilla cuando esta está vacía, cuando tiene fichas nuestras, o cuando hay solo una ficha del contrincante. Entonces, si yo tiro el dado y mi ficha va a caer en una fila donde hay más de 2, o sea, más de una ficha del contrincante, yo no me puedo mover. No puedo hacer ese movimiento. En el juego hay que tratar de no pasar, porque hay que tratar de aprovechar al máximo todos los movimientos que nos van a dar los dados, pero van a haber ocasiones en las que no vamos a poder pasar. O sea, que vamos a tener que pasar, porque no nos vamos a poder mover con los números de los dados, ya que no tenemos dónde caer correctamente. Como les decía, las fichas se organizan a sí mismos como están en el dibujo. Las 2 con las que empezamos, luego vienen 4 del contrincante, las 3 y las 5 hacia el final, o sea, perdón, 5, 2, 5, 3, 5, que suman 15. Y lo otro que tiene de regla y que de repente es un poco confuso es que cuando yo caigo sobre la pieza única de mi contrincante, porque acuérdense que solo puede haber una pieza en el espacio si yo quiero caer encima, esa pieza se pasa a la barra del medio y queda puesta aquí encima, donde está el punto celeste. El jugador cuyas piezas se roban y quedan ahí, quedan capturadas en la barra, todas sus jugadas tienen que dedicarse a sacar primero sus fichas de la barra. No puedes mover otras fichas que no sean las de la barra. Entonces esto nos va a dar como estos momentos un poco incómodos en los que de repente tiras el dado y como vas a tener que empezar desde tu contador inicial, es decir, si una ficha roja está en la barra, yo voy a tener que empezar desde acá abajo donde están las 2 fichas rojas, puede que el resultado del dado no me permita sacarlo. Porque, por ejemplo, si mi resultado del dado es 6, yo caería aquí, donde están las 5 negras. Y no puedo quedar ahí, porque hay 5 fichas de mi contrincante. Entonces no voy a poder avanzar, no voy a poder sacar la ficha de la barra, que es donde está secuestrado, y voy a tener que ceder mi turno y que el siguiente jugador avance.
el primer jugador que gana es el que saca todas las fichas del tablero de su color. Entonces así vamos a ir avanzando las fichas con los números de los dados hasta ir sacándolas del tablero. Salen hacia el lado opuesto. Es decir, si parte aquí el jugador rojo, tiene que avanzar hacia su izquierda, subir, avanzar después hacia la derecha y por acá donde comienza el jugador negro, salen las fichas del jugador rojo. Entonces eso nos va a ir entorpeciendo un poco porque nos vamos a ir topando, muchas veces no vamos a poder avanzar o vamos a tener que avanzar con una sola ficha y no con dos, y va a ir generando el roce un poco entre los jugadores. Además de que el jugador que gane es el que saque las fichas, como les decía, este juego estaba muy vinculado a las apuestas en algún minuto, entonces generalmente no era quien ganara una partida el que ganara, sino que se fijaba una puntuación que tenían que alcanzar los jugadores. Es decir, vamos a fijar, no sé, el primero que llega a 5 puntos gana, entonces vamos a jugar tantas partidas como sean necesarios para que alguno de los jugadores gane al menos 5. Y hay otros reglamentos que incluyen unos reglamentos de las apuestas, ya que hay momentos en los que se hacían las apuestas, que se podían doblar las apuestas, que si el jugador oponente no quería doblar la apuesta, terminaban el juego y le daban la victoria y lo recaudado al que intentaba doblar, así que eso también le ponía mucho más como picante al juego, sobre todo en los tiempos más anteriores. El juego, como salía en las imágenes al comienzo, es un juego súper antiguo y que como dato continuamente se siguió jugando, entonces cuando encontraron el tablero se dieron cuenta que en el fondo habían culturas y espacios en donde todavía estaba sumamente vigente y como les decía, hasta hoy está vigente. Es muy probable que en algún lugar encuentren este tipo de tableros y que además, como les decía, encuentren muchas aplicaciones para jugar con él. No sé si se entendió bien la explicación, o puedo repetir algo si no lo entendieron, pero espero que les haya quedado un poco más claro la dinámica del juego del backgammon. De hecho, es exactamente lo mismo que había visto con los otros juegos que revisé, que eran de la categoría Mancala. Igual, el ciclo y te das la vuelta por tus casillas y por las del otro hasta sacar todas las piezas del tablero o capturar otras. En algunos estaba esa variante. Qué Sí, y bueno, entretenido. lo entretenido Qué además largo. que, claro, como les decía, están en muchas partes, pero como nos decían por aquí también respecto del Catán, ¿se podría construir este tablero? Sí, porque en el fondo necesitamos poder dibujar estos triángulos que son 6 en cada cuadrante, necesitaríamos fichas de al menos 2 colores para diferenciar a los jugadores, y lo que sí es que necesitaríamos los dados, pero necesitaríamos 2 dados que podemos encontrar en otros juegos que tengamos en casa, y podrían írselos pasando a los jugadores, porque en el fondo se propone que cada jugador cuente con su par de dados, pero los tiran cada uno en su turno. Oye, me encanta que no es tan complejo el juego y pensar Sí, así como reflexionando todo lo que ha logrado sobrevivir a lo largo de los años y pensar que este juego se jugó en Mesopotamia, o sea, es como, ¡puf! No sé si a ustedes les pasa, pero a mí en mi lado de sí. historia es como, ¡oh! O sea, como que yo después iba a mencionar algunas recomendaciones que iba a decir así como, no sé, vieja escuela, pero claramente el que se lleva la mención de vieja escuela es este tablero. Y bueno, es uno, de hecho, en muchos rankings es considerado uno de los primeros juegos. Y claro, como les decíamos hoy día, hay juegos previos al backgammon, pero la diferencia es que este se conocen las reglas eh, y se ha mantenido constantemente. Entonces es uno de los más antiguos que seguimos jugando y conocemos con, en teoría, la misma dinámica con la que se ha jugado siempre. Me aclara muchas dudas. Porque yo había tenido acceso a tableros del backgammon y lo miraba y no le encontraba sentido. No lograba encontrarle sentido. Así que la explicación, por lo menos en mi caso, voy a intentar jugarlo yo creo que el fin de semana para ver si logro entenderlo. No sé si mi paciencia me permita tanto, pero lo voy a intentar. Y claro, es un juego de historia como Igo, Shogi y ajedrez, como cuenta Antonio. Ay, y nuestras recomendaciones.
Y llegamos ya un poco al final de la sesión, donde les queremos hacer unas recomendaciones. Como ven, aquí incluimos juegos desde el ajedrez, que hablábamos recién, que sí es considerado un deporte y que también es muy antiguo y con influencia, hasta estos juegos de dados y otros de los que les vamos a hablar un poquito ahora. Así es. Bueno, dentro de las recomendaciones, no soy tan buena con Catán, ni con Backgammon, ni con los otros juegos, pero sí para mí un clásico juego de mesa son las cartas o naipes, y que también hay una gran diversidad. Ahí tenemos, por ejemplo, las cartas inglesas, también está el naipe español, y que cada baraja te permite jugar muchos juegos más. Puedes jugar Carioca, em, se me fue el nombre del otro juego. El chancho inflado, para que no lo conocen, también se juega Canasta, con sí, canasta con El también, cartas. solitario, el carioca. el solitario. Entonces tienes como una baraja y tienes 1000 alternativas para El jugar. poto sucio, nos dicen ahí. Claro, ese se suele jugar también, yo lo conocía como en el naipe español, con la escoba, que son muy, muy entretenidos también, y que si uno va cuidando los naipes también te van a durar mucho tiempo. Y otro juego que me gusta y que es un clásico es el dominó, y que nosotros también lo jugamos en un taller que tuvimos en Biblioteca Viva. No sé si me imagino que se acuerdan las chicas, cuando aprendimos a escribir en braille. Fue un ejercicio de jugar dominó con los ojos No. vendados. Entonces, claro, también un juego que te permite eso por la textura, la materialidad también, y de ir identificando dónde están. Entonces, un juego también muy inclusivo, y que también en estos tiempos súper recomendado también para todos. Sí, bueno, de las cartas, para mí yo creo que han sido súper salvadoras en la pandemia. Yo en mi experiencia, yo creo que desde que comenzamos como con esta vida un poco más en casa, todas las noches jugamos carioca con mi familia, hicimos hasta un torneo, ganó alguien después y ahí como que nos aburrimos unos días, pero ahora ya retomamos y todos los días nos jugamos una partida de carioca. Mis papás son un poquitito más tradicionales, entonces no quieren todavía meterse tan de lleno en los otros juegos que le ofrecemos constantemente, pero es un juego muy entretenido y muy familiar. O sea, necesitas solo un par de, o sea, los dos mazos de carta y estás. Sí. Bueno, los primeros registros Súper de las versátil. cartas datan desde el año 1300, así que tampoco es, también es un juego que ha traspasado la frontera de los años, y que también sigue como muy actual y muy vigente. Entonces yo creo que si hablamos de juego de mesa no podemos no mencionar las cartas o los naipes. Sí, de hecho Graciela dice dominó en el verano, es súper entretenido, un panorama, su partida dominó y un pedazo de sandía. Para mí es panorama. El ocho loco, el chancho inflado, también nos cuentan. Y yo ahí dejé un juego que es el cacho, o dudo, también se le llama, que es un juego que yo conocí más que nada por amigos que son desde la zona de Aysén hacia el sur, que son De la fanáticos Patagonia, un del clásico. dudo y del truco que se juega con cartas. Pero y verlo es como ver un partido de fútbol, gente jugando cacho, ¡ah! Y gritos. Es muy entretenido, es mucho especular, mucho mentir, mucho blafear, solamente evitar que el resto vea tus dados, porque tú agitas tu vasito con 5 dados y los dejas y tú ves los tuyos, y el resto ve los suyos. Y tienes que saber cuántos de cada pinta hay en la mesa en total. Y lo más difícil para mí es aprenderse los nombres, porque cada número del 1 al 6 tiene su nombre. Está el as, el tonto o pato, los trenes, la cuadra o alemanes, las quintas y las sextas. Entonces yo creo que hay 3 trenes. ¿Qué significa 3 trenes? Bueno, ¿Dónde? y ahí va jugando. Ahí me encanta. Si alguien quiere jugar, me avisa. Hace mucho que no juego. He ganado cuando ganaba, no sabía jugar. Cuando aprendí a jugar, no gané más. Ese ideal, como que pienso en ese juego y como con un mate, así como muy Patagonia. En invierno y calentito. Al lado de la Claro, estufa, un mate, al lado de la jugando estufa, cartas. sí. Y bueno, y ahí Y está bueno, el el ajedrez clásico que ajedrez. Y que nosotras además también convivimos harto con él poquitito antes de esta pausa, porque teníamos este ajedrez gigante afuera de la biblioteca en Los Ángeles. Así que, bueno, esperamos que una vez que abramos la sede, los que quieran y sean de nuestra región, los que no, también están invitados a las otras sedes de
Biblioteca Viva van a poder conocer nuestras ludotecas y compartir con cada grupo, cada equipo de biblioteca estos juegos también. A nosotros nos tocó explicar Claro, y vamos bastante a el ir viendo ajedrez, cómo... así que fue muy, muy, muy entretenido poder ver que en verdad una persona de cualquier edad puede ya empezar a conocer la dinámica del ajedrez y a jugarlo. Sí, de hecho, esperemos que pronto volvamos como bien a la normalidad para que puedan disfrutar de este ajedrez gigante que teníamos. Bueno, tampoco es gigante, pero es mucho más grande que un ajedrez normal, no sé, como la mitad de mi Di la casa. verdad, dile a la gente que tenemos el Siempre me ajedrez escucho. mágico, por favor. Tenemos un ajedrez Nos mágico. No, encantaría. mentira, nos encantaría, pero no lo tenemos. Pero un ajedrez un poco, un Pero podríamos tamaño hacer un más grande. ajedrez humano, como nos comenta Graciela, como el que hay en Frutillar. De repente, si voluntarios nos vamos ahí dando las órdenes, 2 metros de separación entre cada uno, podríamos llegar a hacerlo. Y bueno, y aquí ya hay otros un poquitito más como ya del estilo de los tableros, excepto ahí por el Memorice, que igual lo quisimos incluir porque en el fondo bien es un juego que conocemos desde siempre, que tiene que ver mucho con la infancia, pero que sobre todo el último tiempo se ha usado bastante para el tema de reforzar los ejercicios en adultos mayores y de reforzar la memoria en ellos. Entonces es un juego que nos pasa y que en el fondo cualquiera también puede hacer. Está esto de poder construirlo, necesitas estos dibujos iguales. O sea, puedes dibujarlo, puedes construir tu propio memorice con los niños más pequeños de la casa Hay de y después Florida jugar. endémica también, hay de Sí, diferentes, hay una cantidad impresionante y hermosos todos, muy fan. Sí, como dice Belén, los podemos hacer en casa. También ahí pueden ir comentando en el chat qué otros juegos recomiendan ustedes. También, como ven acá, un clásico, un bingo, que en Chile como que se ha popularizado como en el aspecto social, así como ya no tanto completada, sino que los bingos, bingo bailable, bingo para todos. Y que es muy entretenido y que también encontramos como este formato para jugarlo como en casa. Y también están como los otros cartoncitos que son de la lotería y que también son muy entretenidos y un clásico también que podríamos considerar en los juegos de mesa. Y que no se necesita mucho tampoco, o sea, son los numeritos, el cartoncito y vamos jugando bingo, vamos jugando lotería. Yo incluí el juego de la oca, que es un juego más tradicional, digamos, o más popular en España, no sé qué tanto acá, y que es parecido al de Megen que nos comentaba Peña antes, y que básicamente son 63 casillas, uno tira los dados y va avanzando hasta llegar al centro del jardín de la oca. Hay algunas casillas que te van a hacer avanzar, otras retroceder, otras tienen castigos, pero lo más entretenido es que en algunos momentos cuando tú te vas moviendo tienes que decir algunas frases como de oca en oca, tiro porque me toca. Y no sé, creo que para mí es fantástico. O si no, de puente en puente y tiro porque me lleva la corriente. Entonces hay tiradas que van con ciertas frases que lo hacen como quizás más poéticos, más entretenidos. Bueno, la oca que es un ganso al final. El Monopoly, que ya lo conocemos, hay un anti-Monopoly también que se fue producido en el año 73, quizá ahí lo pueden buscar. Yo acá no están, pero hay unos, yo incluiría los tangramas, quizá, el Scrabble, Splendor, yo creo que igual, no creo que sea clásico todavía, pero me gusta. Y hay uno que quería mencionarles que es el Agua Cuden o Agua Cousin, que si bien no es tanto un juego de mesa porque también se juega en el suelo, o sea, se juega originalmente en el suelo, lo puede ser un juego de mesa que consiste en 8 dados que se van tirando y tienen un lado pintado, entonces si caen de un lado te dan ciertos puntos, de otro lado te dan ciertos puntos, si caen cuatro, un punto, si caen todas del mismo color. Lo más, bueno, este juego es tradicional de nuestro pueblo mapuche, y es muy fácil de hacer en casa porque si bien se juega con habas pintadas a un lado con carbón, uno los puede hacer con otros elementos. Puedes hacerlo con alguna almendra, de hecho en la biblioteca se hizo un tutorial sobre eso para la conmemoración del Huetripanto, la celebración de este. Después les voy a mandar igual ese link dentro del correito para que puedan ver ese tutorial en caso de que quieran jugar.
Yo quiero leer un comentario que salió, porque también salió este mismo comentario en la planificación del club. ¿Qué pasa con el Twister? Porque se vende como juego de mesa, pero como estábamos al inicio de este club, en la definición de juego de mesa era que se pudiera jugar sobre la mesa. No sé qué tipo de Twister conocen que se juega arriba de la mesa, pero sí, en el día de hoy está dentro de la categoría de juegos de mesa porque así se comercializa también. Hay Twister de mesa, dice Antonio. Sí, el más conocido es, claro, el que estamos en el piso. Hay otras adaptaciones. eh, yo creo que lo del Twister, y claro, como les decía Fernanda, lo comentamos un poco en la preparación del club, eh, sí se podría considerar porque, claro, salió como con el boom de los juegos de mesa, eh, y se popularizó como tal, pero además es muy entretenido y también tiene esto que decíamos, que tiene el Memorize y otros juegos que lo puedes hacer. Yo creo que hemos visto muchos desafíos y cosas, y en el fondo también puedes hacerlo dibujando las manos y los pies en papeles de colores distintos y preparando esta rueda que te va a permitir quedar en alguna. O sea, yo creo que lo bueno de esos juegos, y qué bueno que se hayan popularizado, y para quienes no los tienen, poder jugar igual ingeniándosela. Yo creo que eso es lo entretenido, sobre todo cuando tenemos niños más pequeños en casa. La creación del juego también es una instancia muy buena para desarrollar distintas habilidades y el diálogo, que es muy importante. Y nos preguntan por el juego del que hablaba Maggie. Sí, ahí lo escribí, A Wild to Them. Hay variaciones, porque como sabemos, el Mapudungun va cambiando dependiendo del territorio, a pesar de que sigue siendo en esencia el mismo, hay pronunciaciones que cambian o algunas formas de escribir algunas palabras que van variando. Pero esa es como una de las formas por la que lo van a encontrar. Y bueno, el juego de la oca es el tablero que tiene un gancito al medio, si lo quieren revisar, va a ir igual dentro del correo, para que después lo puedan buscar y revisar. Hay tutoriales, no sé si se puede jugar en internet ese, yo creo que sí. Muchos de los que están acá, incluso los históricos, se pueden jugar a través de internet, hay páginas disponibles. Y en App Store para Android, y yo me imagino que por ahí también. Y bueno, quizás, no sé, Fernanda, si tú quieres comentarnos algunos libros que puedan después revisar. Sí, por supuesto, Porque bueno, de todas maneras, bueno, ya Margaret al inicio nombró el clásico, el libro Biblia de los juegos, que tenía un nombre muy específico, pero también les quiero mencionar 3 libros que están disponibles en Biblioteca Viva para cuando estamos muy esperanzados en poder abrir nuestras sedes, y ahí ustedes van a poder conseguir la enciclopedia de los juegos de mesa, el gran libro de los juegos de mesa, y el de ajedrez para niños, juegos, estrategias y trucos. Son algunos de los tantos libros que tenemos, así que ahí los van a poder revisar cuando podamos abrir nuestras sedes. sí, pueden igual revisar el catálogo de la biblioteca en internet por mientras, en bibliotecaviva.cl. Y bueno, yo creo que ya Y estamos de llegando al tutoriales, momento. como No sé les si quieren decía, decir algo. sí, yo dos cositas, así como tutoriales, como les decían, pueden encontrar este del juego que les mencionaba Margaret, que está en todas las plataformas de Biblioteca Viva, lo pueden encontrar fácilmente en el Instagram, y además en nuestro Facebook de Biblioteca Viva Los Ángeles pueden encontrar un tutorial del Dixie. Así que tenemos esos 2 tutoriales ya arriba, esperamos además De hecho, yo acompañarlos creo con que otros los puedo tutoriales en enviar. nuestras redes. Sí, seguramente podemos añadirlo en el correo final. Y además, bueno, como les decíamos y les repito, este club tiene 4 sesiones, así que se nos vienen más recomendaciones, también se nos vienen más explicaciones de juegos. Y si ustedes tienen algún juego que conozcan y que quieran recomendar para las próximas sesiones, o quieren que la explicación sea de algún juego en específico, también nos pueden dejar esos comentarios en el correo que les vamos a mandar. Y ahí mismo nos pueden decir. Así lo podemos ir incluyendo en la sesión siguiente, porque la idea es que sus aportes en nuestro club también estén presentes en las sesiones. Y de hecho la próxima sesión se llama Juegos desafiantes y el mundo del ingenio. Esta primera viene a ser más una introducción al mundo de los juegos, pasamos desde
Desde el primer juego, desde el primero, nos fuimos súper atrás. Recorrimos un poquito la evolución de algunos que conocimos y bueno, llegamos al presente ya con Catán. La última sesión del club está enfocada en las tendencias, entonces vamos a ir revisar como sugerencias y recomendaciones más contemporáneas que están ahora, que van a encontrar fácilmente. En el correo van a llegar también todas las recomendaciones de hoy día, la presentación. Yo creo que se van a ir los tutoriales para que los puedan revisar. En Biblioteca Viva, bibliotecaviva.cl pueden revisar los otros clubes que se están realizando, y en el canal de YouTube de Biblioteca Viva pueden revisar las sesiones de los clubes que ya se han realizado en los 2 ciclos anteriores, que hay muchos. Y yo quisiera agradecerles a todos Sí, por haber estado. Por acompañarnos y por compartirnos sus experiencias con los juegos también. Sí, fue sí, muy los entretenido esperamos compartir con entonces ustedes. el próximo jueves en la segunda sesión de nuestro club de fans de juegos y los invitamos a revisar también la gran oferta que tenemos en clubes en formato online en Biblioteca Viva. Así que los vamos a estar esperando, esperamos que les haya gustado esta instancia, lo pasamos muy bien. Muchas gracias por sus aportes también, sus reflexiones y recomendaciones, las vamos a ir revisando para ir también incorporándolas en las próximas clubes. Así que muchas gracias, que estén muy bien, un abrazo gigante para todos y cuídense mucho. De hecho, hay varios que ya descargaron una aplicación para jugar Backgammon, así que creo que el tutorial se comprendió. Muchas gracias a todos por estar. Nos vemos el jueves a las 18 horas. Nos vemos. Chao.